Hola a todos, mire que para mí es un placer infinito estar con ustedes. Esta cita para mí es muy crucial porque me gusta compartir esos conocimientos y esas inquietudes que llegan a la oficina. Les quiero contar algo. Esta semana dos personas me preguntaron sobre dos procesos diferentes y tienen que ver con procesos ejecutivos. Una persona me buscó y me dijo, José Luis, quiero que nos ayude a presentar un recurso extraordinario de casación en un proceso ejecutivo y en un conjunto residencial donde un deudor debía una cantidad de dinero por cotas de administración a la cual el juez le decretó la prescripción. Entonces también se acercó al administrador y me dijo, podemos irnos a una tercera instancia en un recurso de casación. Por eso los invito a ver este correo y más bien a ver este video para que podamos nosotros mirar si de verdad procede el recurso de casación en estos casos. Los invito para que compartamos el video. Lo primero que les debo indicar a ustedes es que el recurso de casación está consagrado como no como una tercera instancia, sino este recurso de casación extraordinario es una demanda que conoce la Corte Suprema de Justicia, sala civil, en el caso de los procesos que hablamos civiles, sala civil y agraria, y la sala civil y agraria conoce estos recursos de casación cuando se demandan los procesos que en segunda instancia han sido proferidos por un tribunal superior. Por eso, al resolverle la consulta al conjunto residencial, pues normalmente estos no llegan al Tribunal Superior por la cuantía. Entonces, en el primer lugar, no sería procedente el recurso de casación. En segundo lugar, solamente se demanda en casación los procesos declarativos, no los procesos ejecutivos. Así lo establece el artículo 336 del Código General del Proceso y siguientes. 339 y me gustaría que le echaran una revisadita. Entonces, los procesos ejecutivos no podemos ir en casación. Además, en el caso en comento que me comentaba el administrador del conjunto residencial, la primera instancia la conoció un juez civil municipal. Recordemos las cuantías. Son mínima cuantía hasta 40 salarios mínimos. De 40 a 150 salarios mínimos hablamos de menor cuantía. De 150 salarios mínimos en adelante hablamos de mayor cuantía. Los de mínima cuantía son de única instancia. Entonces no tienen la oportunidad de irse en apelación, no tienen esa segunda instancia. Los de menor cuantía sí podemos acudir a una segunda instancia, aun cuando la primera instancia es un juez de carácter municipal, la segunda instancia es un juez de carácter del circuito. Un proceso ejecutivo por cotas de administración en un conjunto residencial, en primera instancia, si es de menor cuantía, por muy alta que sea, pues si va entre 40 y 150 salarios mínimos, lo conoce un juez civil municipal y en este caso el administrador que me consultaba precisamente lo conoció un juez civil municipal. La segunda instancia fue un juez civil del circuito. Entonces, en primer lugar, pues por este hecho, si la casación procediera contra los procesos ejecutivos, que no lo proceden, porque solamente es contra los declarativos, quiero que aprendamos este tema porque muchas personas no lo tenían claro, entonces, pues tampoco se podría porque la segunda instancia fue de un juez civil del circuito. Solamente se puede ir en casación cuando ha resuelto el recurso de apelación un tribunal, y entonces en este caso son los de mayor cuantía, cuya primera instancia son los jueces civiles del circuito y los de segunda instancia el tribunal sala civil. Pero en los procesos ejecutivos, reitero, no opera la casación por mandato expreso por el fundamento legal que trata el artículo 336 y siguientes del Código General del Proceso. Pero ¿qué es eso de la casación? No es una tercera instancia. La casación la tenemos que asimilar como que es casar una demanda, sustituirla, es sustituir el fallo, no es revocarlo, ni mucho menos que lo tomemos como un tercer recurso, es más bien que la Corte Suprema sustituye ese fallo por unas causales taxativas que establece precisamente
el Código General del Proceso y las podemos verificar en los artículos que le mencioné, no por cualquier cosa. Entonces ya hablamos que el debido proceso, que cuando se vulnera el individuo pro reo, cuando hay un error en la apreciación de la prueba, cuando hay una falsa motivación. Entonces hay unas causales taxativas que establece la norma y son ellas las que se deben encuadrar en el recurso de casación. Pero quería explicarles en este asunto si procedía o no procedía la casación en los procesos ejecutivos. Además, el otro cliente que me consultaba, pues se inició un proceso ejecutivo por una hipoteca. En este caso fue un proceso ejecutivo hipotecario. Resulta que una vez se profirió el mandamiento de pago. Quiero recordarles otra cosa, que máximo existe un año para notificar ese mandamiento de pago. Y en el caso en comento, el abogado pues del proceso que estuvimos mirando con mis compañeros aquí en la oficina, pues intentó notificar la demanda por el artículo 291 del Código General del Proceso porque no contaba con el correo electrónico del demandado. Al no contar con el correo electrónico del demandado, no se puede notificar estas demandas en los términos que establece la ley 2213 del 2022, que incluso colocó como en un estado permanente el antiguo decreto 806 del 2020, el cual nació en pandemia, que estableció que se podían notificar las demandas de manera virtual por mensajes de datos. Pero si no se cuenta con el correo electrónico, necesariamente tiene que notificarse de manera física e intentar notificarse por el artículo 291. Al no darse por notificada la persona, se tiene que acudir al artículo 292, o sea, la notificación por aviso. El demandado en este caso fue renuente, devolvieron las notificaciones, hubo un poco de circunstancias, el artículo 292 también fue devuelto. El abogado que conoció del tema le solicitó al juez que emplazara y que nombrara un curador. En el caso en comento, antes de que se nombrara el curador, el demandado ahí sí se dio por notificado mediante conducta, o más bien mediante la notificación por conducta concluyente, pero una vez se notificó ya había transcurrido el término del año que se tenía para notificar el mandamiento de pago. ¿Y qué pasa cuando un proceso ejecutivo, un mandamiento de pago no se notifica dentro del año siguiente? Pues precisamente se reactiva el término de prescripción. Recordemos que la prescripción se utiliza para dos cosas, o una para adquirir un derecho, como en los procesos de pertenencia, o el otro para extinguir un derecho, por ejemplo la obligación, y en este caso hablamos de una prescripción de la acción cambiaria del título que originó el proceso ejecutivo que me consultaron. Pues precisamente la demanda, recordemos que hay dos maneras para interrumpir la prescripción, una puede ser judicial y otra natural. Cuando se reconoce la cuantía, en este caso con la demanda se interrumpió el término de prescripción, pero aunque se interrumpió y se colocó antes de los 3 años que tiene para cobrarse el título valor, el pagaré, la acción cambiaria, el título valor, pagarés, 3 años, igual que las letras de cambio, pues tenía que notificarse dentro del año siguiente. Como efectivamente no se notificó y la persona se dio por notificada por fuera del año, alegó la prescripción de la acción cambiaria y el juez de primera instancia, en sentencia incluso anticipada, se la concedió. El abogado, muy acucioso, apeló porque fue un juez civil municipal en primera instancia, fue ante un juez civil del circuito, y el juez civil del circuito, al verificar, de todas maneras confirmó, porque había transcurrido más del año y precisamente no había sido exitosa la notificación del mandamiento de pago, se reactivó el término de prescripción, y quería contarles estos asuntos para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien sea, ojo, en los cobros de cartera en los conjuntos residenciales o en cualquier proceso ejecutivo, incluso en los procesos ejecutivos hipotecarios. El demandado, una vez obtiene sentencia en primera instancia, le solicita al juez que modifique, aclare la sentencia y que también cancele el título hipotecario, o sea, la escritura de hipoteca, lo cual es negado porque hay un principio que se llama el principio de congruencia. Esto no fue solicitado en la contestación de la demanda, no fue solicitado en el transcurso del proceso. Las hipotecas abiertas no solamente amparan ese título inicial, sino pueden amparar cualquier título posterior, y así también lo determinó el juez de segunda instancia. De todas maneras, en este caso, pues si bien es cierto,
operó la prescripción de la acción cambiaria por no haberse notificado en debida forma y dentro del año siguiente, quiero que tengan en cuenta que pues precisamente ustedes no pueden dejar pasar este año en ningún proceso ejecutivo so pena de que se reactive la prescripción de la acción cambiaria o la prescripción de la obligación civil que ustedes tienen. Quería hablarles de este tema que es muy bonito, me han consultado mucho los contos residenciales y en conclusión reiterarles que en un caso o en el otro tampoco podíamos acudir al recurso extraordinario de casación por mandato expreso de la ley porque no es procedente en contra de los procesos ejecutivos. Cualquier cosa estoy para servirles y recuerden que por estos medios nos pueden encontrar. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días. No se les olvide compartir este video. La misión de ustedes para ayudar a los demás, compartir este video. Gracias. El Señor los bendiga. Chao.